Bienvenidos a una nueva temporada del podcast Hablemos de Depas, la tercera temporada. De hecho, quiero agradecerles muchísimo toda la acogida que ha tenido la segunda temporada. Los invito a pasearse ahí por el historial de videos para que aprendas mucho más del sector inmobiliario. Han salido capítulos increíbles y esta nueva temporada llega gracias a TM Gestión Inmobiliaria, departamentolegal.p, y le damos la bienvenida a un nuevo auspiciador, Edifica. En este primer episodio de la tercera temporada tengo el gusto de conversar con Victoria Pérez. Ella es gerente de negocios hipotecarios de Banco Pichincha, con quien tuve el gusto, de hecho, hace unos meses de compartir panel en un evento justamente de desarrollo e inversiones inmobiliarias que en realidad fue bastante interesante. Y a partir de ahí hicimos clic y yo no me podía quedar con ganas de escuchar un poco más de su conocimiento, su experiencia en temas inmobiliarios, en temas financieros. Así que está aquí con nosotros para descubrir mucho más del crédito Mi Vivienda, del crédito techo propio y del crédito hipotecario tradicional, por supuesto, y todo lo que podemos aprender de ellos para conseguir nuestra primera vivienda. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Hablemos de Depas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy día? Hola, Artur, ¿cómo estás? Yo soy Victoria Pérez, tengo 23 años de experiencia en el sistema financiero, en la banca y especialmente en el negocio hipotecario. A la fecha he podido ayudar a más de 20,000 familias a cumplir el sueño de la casa propia. He estado en diferentes entidades financieras y he visto todo tipo de segmento, ¿no? Tanto techo propio, Mi Vivienda y también hipotecario. He tenido la oportunidad de conocer y recorrer diferentes ciudades del país. Buenísimo. Y conocer las diferentes realidades, ¿no? del cliente hipotecario. Mira, y eso también es importante que la gente conozca. El cliente hipotecario tiene muchísimos perfiles en realidad. Pueden ser Correcto. Tickets muy chiquitos, tickets medianos, tickets enormes, grandes, y en realidad cada uno de ellos tiene necesidades y oportunidades también diferentes, ¿no? Entonces, justo quería profundizar un poquito más ahí, Victoria, con todo lo relacionado al crédito Mi Vivienda, que es un tema a veces, pocas veces comprendido, difícil también de comunicar, de difundir, porque tiene mucha información, muchas capas detrás, digamos, ¿no? Una tras otra. Entonces, de hecho, nosotros ahí tenemos un episodio hablando con Víctor Moreno del Fondo Mi Vivienda, digamos, ya hace algunos años, pero tener la perspectiva también de alguien que está dentro de un banco, ¿no? Es bastante interesante. De hecho, y creo que eso es justamente lo que quería conversar hoy contigo, porque el crédito hipotecario tradicional tiene necesidades, entiendo, muy distintas al del crédito Mi Vivienda. Sí, correcto. Bueno, el crédito Mi Vivienda tiene muchos beneficios porque tiene bonos que te da el Estado, ¿no? Son subsidios que te otorga el Estado, es un regalo que sirve para completar la inicial, ¿no? Buenísimo. Y no solamente tienes el bono del buen pagador, ¿no? Si adicional tienes, por ejemplo, el bono verde, el Mi Vivienda Verde también, que sirve para adquirir inmuebles que tengan una certificación OLEED y que hayan pasado la certificación verde del Fondo Mi Vivienda. Aparte tienes el bono integrador para clientes que tengan menores ingresos, y bueno, también tienes el crédito techo propio, ¿no? Que va dirigido a personas con ingresos por debajo de los 3.600, 800 soles, y donde el bono es súper alto, es casi de 50,000 soles. O sea, solo el bono más o menos te cubre el 40 o hasta el 50% del valor total de la vivienda. Entonces, hoy en día el Estado viene impulsando muchos beneficios para los clientes. O sea, digamos que mientras menos me cuesta el inmueble o el terreno también, ¿para terrenos también aplica el crédito No, Mi Vivienda? el crédito Mi Vivienda y techo propio solamente aplica para adquisición de vivienda, para compra de departamentos o casas. Buenísimo. Claro, esa es una pregunta que también hacen bastante, ¿sabes? Si puedo utilizarlo para un terreno o algo, un local comercial, por ejemplo. Pero en este caso no, aplica únicamente para vivienda. Para o sea, viviendas. El destino de los créditos, tanto el crédito Mi Vivienda, techo propio, como el crédito hipotecario puro del banco, es para adquisición de vivienda, ¿no? Buenísimo. Si fuera para fines comerciales, ya tendría que ser un crédito para negocio, ¿no? Es otro tipo, es otro producto financiero. Y esto que comentabas, que mientras menos valor, por ejemplo, o sea, mientras menos ticket sea el departamento o la casa, mayor es el bono, ¿no? Correcto. Me imagino que ahí la lógica es
claro, si te estás comprando algo más chiquito, yo te ayudo más, ¿no? En realidad, porque en teoría lo necesitarías más. ¿Eso es un poquito la lógica o estoy...? Sí, es correcto. Esa es la política del Estado, ¿no? Recordemos que estos bonos vienen del Estado y los administra el Fondo Mi Vivienda. Entonces, mientras menos ingresos generes, entonces el Estado te subvenciona más. Por eso es que los bonos de techo propio son mucho más altos de los de Mi Vivienda. Claro, porque creo que en techo propio, ahí corrígeme, los requisitos, digamos, son también distintos, ¿no? Para aplicar un crédito a Mi Vivienda, ¿o son los mismos? No lo sé. Son diferentes. Por ejemplo, en el crédito techo propio, la diferencia es que mínimo tienes que dar el 5% inicial. En un crédito Mi Vivienda, el mínimo es de 7.5%. Luego, en techo propio, el bono es de casi 50.000 soles, que viene a ser un 45% del valor total de la vivienda. Entonces, estamos hablando que de repente una vivienda de 100.000 soles, con 5.000 soles, puedes separar y tienes un bono adicional, y la diferencia puedes obtenerla a través de un crédito hipotecario, techo propio, o también lo puedes pagar al contado, ¿no? Entonces, de verdad que las cuotas que salen al cliente final, si lo vemos como que a 15 o a 20 años, estamos hablando de cuotas de 700 soles. Entonces, puedes adquirir tu casa a través del crédito techo propio por 700 soles y más o menos cubres la cuota de un alquiler. Y esto, por ejemplo, esta casa que estás mencionando, este departamento, ¿en qué zonas de Perú suelen estar ubicados, por ejemplo? A ver, en el caso de techo propio solamente aplica para proyectos que hayan pasado la certificación, que tengan un código aprobado por el Fondo Mi Vivienda, que estén catalogados como techo propio con este código. Normalmente la mayoría de proyectos se encuentran ubicados en provincias, en algunos casos en provincias principales o en segundas ciudades, ¿no? Hay muchos, mayormente es en el norte donde se concentra la mayor cantidad de proyectos. Piura, Chiclayo, Trujillo, por ahí algo en Chimbote, también en Ica, es una plaza fuerte para techo propio, y en Lima, normalmente en los alrededores de la ciudad, ¿no? El producto que se maneja en provincia son casas, ¿no? Porque el costo del metro cuadrado te permite hacer un desarrollo de unifamiliar. Claro. En cambio, en Lima, como el precio del metro cuadrado es más alto, es que normalmente son desarrollos de departamentos, de multifamiliares. Justo mencionaste Chimbote, te cuento que yo soy de ahí, y cuando, claro, a veces voy a Chimbote, veo que en Nuevo Chimbote, por ejemplo, hay un montón de proyectos y también cosas que están pasando por la cercanía al mar, porque bueno, Chimbote también ha crecido regularmente, en realidad ya desde hace algunos años ya tiene centro comercial y esas cosas, sí, que claro, que en su momento tampoco habían. Bueno, y les cuento que TM Gestión Inmobiliaria tiene un proyecto llamado Jardines de Santa Beatriz. La Torre A se encuentra con precios de lanzamiento y la Torre B está en entrega inmediata. Así que qué mejor momento para acercarte a la sala de ventas y conocer tú mismo cómo va a ser el departamento en el que vas a vivir e inclusive tener una experiencia de realidad aumentada de cómo van a ser los departamentos en planos. Santa Beatriz es una urbanización que sigue creciendo. He tenido la oportunidad de invertir en esa zona, así que yo que ustedes hago clic en el link de la cajita que está en la descripción para conectarme directamente con el equipo de ventas de TM. Yo te quiero preguntar algo. Cuando una persona, por ejemplo, que está escuchando este episodio, ¿no? Quiere conseguir una propiedad con techo propio o con Mi Vivienda, ¿cuál es el primer paso, el primer lugar para empezar a buscar? O sea, ¿dónde están estos proyectos? ¿Cómo es que entro en la web de Mi Vivienda? ¿Hay una web de techo propio o todo es con el banco? ¿Cómo empiezo yo a ubicar estas casas, por ejemplo, o terrenos, casas o departamentos que pueden tener una cuota, digamos, de menos de 1.000 soles, ¿no? ¿Dónde es que uno empieza a buscar estos Bueno, yo recomendaría activos? buscar a través de la página del Fondo Mi Vivienda. Ahí está la lista de proyectos inmobiliarios que cuentan con código techo propio, ¿no? Está desplegada por departamento y por ciudad. Ah, buenísimo. Entonces todo empieza por la web del Fondo Mi Vivienda. Sí, correcto. Buenísimo. Correcto. Ahora, una vez que yo entro a esta web y busco, digamos, el catálogo y ya decido o empiezo a interesarme por algún proyecto en particular, me imagino que ahí habrá pues el WhatsApp, el número, el celular, alguien de la inmobiliaria, ¿no? Correcto, de la inmobiliaria, sí. Que lo está vendiendo. Debe pasar mucho también que se acercan pues inversionistas también, no necesariamente personas que van a vivir
en el espacio o en el departamento, que me Correcto. imagino debe pasar bastante. ¿Cómo dirías tú que trabajas en el sector financiero ya tantos años? ¿Qué ha sido el ratio de inversionistas que han tomado, digamos, ventaja, por llamarlo entre comillas, de un crédito Mi Vivienda o de techo propio para una inversión? ¿Es bajo el ratio o es algo que en realidad se hace bastante, ocupa bastante? ¿Cómo es esto? Bueno, en verdad es bajo el ratio. Hay una diferencia entre techo propio y Mi Vivienda. En el caso de techo propio, tú calificas al bono de techo propio. Primero buscas la elegibilidad, pero hay una serie de requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los requisitos es que cuando tú postulas este bono, tienes que ser un núcleo familiar. ¿Qué es un núcleo familiar? Por ejemplo, se presenta una persona soltera, pero acompañado de un hermano, de un abuelo, de un padre, pero siempre es de dos, es de un núcleo familiar. Por ejemplo, en el caso de techo propio no hay beneficio del Estado para una persona soltera, sino es el núcleo familiar. Y tienen que estar, digamos, por ejemplo, no sé, yo mi conviviente, También no necesariamente aplica. tengo que estar casado No. por civil o algo así. No, Ok. normalmente te presentas, puede ser con un hermano menor de 18 años, o puede ser con tu padre, o puede ser con una persona de la tercera edad. ¿no? Mira, ok. Porque es el núcleo familiar. Entonces, en techo propio, por el segmento que va dirigido, mayormente es primera vivienda, ¿no? Y lo más importante en techo propio es que, si bien es cierto, son módulos, sobre todo en provincia, que son casas, de repente son módulos pequeños, lo que más valora el cliente es que estás comprando un terreno con un área de construcción, pero un terreno habilitado, con pistas, veredas, con agua, luz. Claro. Entonces, eso es lo más importante. Y lo increíble que ves en el caso de techo propio es que los clientes adquieren la vivienda y al año o a los 2 años ves construcciones de 2 o de hasta 3 pisos, porque hay mucha autoconstrucción. Mira eso, claro, claro. Sí, pero como te digo, normalmente es primera vivienda, y lo que pasa en provincia es que muchas veces esta vivienda al final no solamente la usan para vivienda, sino que ya ponen algún negocio, ¿no? A veces pones la bodeguita, a veces pones una peluquería, a veces pones la tiendecita, la librería, entonces se genera una economía súper sostenible. Mira, qué bueno eso. ¿Y cómo resumirías en todo caso a quién está dirigido techo propio y a quién está dirigido Mi Vivienda? Si tuvieras que dar unas características de personas. Mira, en el caso de techo propio, como las viviendas tienen un tope máximo de 110.000 o de 130.000 para multifamiliares, va dirigido a clientes que ganen por debajo de los 3.700 soles, ¿no? A un segmento C, pagando cuotas de 600, 700 soles. Claro. En el caso del crédito Mi Vivienda, los tickets son más grandes, ¿no? Tenemos tickets, el valor de la vivienda va desde 65.000 aproximadamente hasta 480.000 soles, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia. O sea, digamos que en Mi Vivienda no necesito pertenecer a un núcleo familiar. Puedo ser solamente yo, Sí, ¿no? correcto. Con mi gato, y voy a Tal Mi cual. Vivienda, y voy a Mi Vivienda, y ya con esto puedo invertir o comprar en un Sí. departamento. En cambio, en techo propio tengo que ser por lo menos yo y alguien más. Correcto. Que puede ser mi pareja o un familiar, entiendo. Correcto, sí. Y ya con eso empezar el trámite de, digamos, obtener una propiedad. ¿Y cuánto debería ganar yo como mínimo para poder pensar en aplicar a techo propio, por ejemplo? Como te digo, hay un tope máximo de ingresos que es aproximadamente de 3.800 soles. Y ahí ¿no? todo para abajo lo que Correcto, aplique. todo para abajo. Ok. Ahora, mucho tiene que ver también la cuota del crédito. Por ejemplo, si tu cuota es 600 soles, lo mínimo que tienes que tener de ingreso es aproximadamente 1.400 soles, ¿no? Porque el ratio, la capacidad de endeudamiento en techo propio máximo tiene que ser 40%. Ese es un gran punto. O sea, 40% de mis ingresos netos Correcto. como máximo deberían ser mi cuota de techo propio. Correcto. Una cosa así. Correcto. Ok. En Mi Vivienda, y hay una diferencia también, que en el caso de techo propio, tú puedes tener el beneficio del bono comprando el inmueble a través de un crédito hipotecario techo propio o
también comprándolo al contado o con financiamiento directo del desarrollador inmobiliario. En cambio, en cambio, en el caso de Mi Vivienda, para tener los beneficios de los bonos de Mi Vivienda, sí o sí, tienes que tomar un crédito Mi Vivienda, un crédito hipotecario Mi Vivienda. Ah, mira. Esa es la diferencia. O sea, en techo propio yo puedo tener incluso el 100% del valor de la propiedad en mi cuenta del banco. Y aún así el Estado me está dando el bono. Aunque no vaya por el banco. Correcto. Claro, porque ahí no interviene banco. Entonces, en techo propio, si es que tuviera la... O sea, tienes las tres opciones. Ajá. Uno es comprarlo al contado, ajá, ¿no? Por ejemplo, si la casita vale 100,000 o el departamento vale 100,000, tú das 50,000 y la diferencia es el bono. O puedes tomarlo a través del crédito hipotecario techo propio, ¿no? A través del banco, si es un bien futuro, a través del banco sponsor del proyecto. O la tercera opción es que muchas inmobiliarias te dan plazos para financiar la compra al contado, ¿no? Claro. Que normalmente son 12 o 18 meses, que es lo que dura la obra, ¿no? Ah, ya te entiendo. Claro, como un financiamiento directo con ellos. Correcto, digamos. Un financiamiento directo a plazos. Ah, mira, ahí está, creo que me has resuelto bastantes dudas, honestamente, que tenía entre crédito, Mi Vivienda y techo propio. Y era una pregunta, en el caso de Mi Vivienda, ¿también este ratio del 40% de mis ingresos como máximo debería ser, ingresos netos, debería ser la cuota del crédito? ¿En Mi Vivienda es igual o es...? En Mi Vivienda sube un poquito, es hasta 50%. Ahora, tomar en cuenta que como son programas del Estado, estos lineamientos los pone el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Acá no interviene el banco, porque ya sabemos que, por ejemplo, en un crédito hipotecario depende mucho del apetito de riesgo de cada banco, ¿no? Tal cual, sí. Correcto, pero acá las entidades financieras sí tenemos que regirnos al reglamento del Fondo Mi Vivienda. Y me imagino que son reglamentos y números y datos y niveles que también están medio cambiando constantemente, o no lo sé, o están fijos hace tiempo ya, o... Normalmente, por ejemplo, el tema de los bonos y los valores de las viviendas cambian todos los años porque van ligados al valor de la UIT. Entonces, como todos los años se actualiza la UIT, y bueno, el Fondo Mi Vivienda junto al Ministerio de Vivienda también normalmente siempre está en revisión constante todo el tema de reglamentos y hay cambios, ¿no? Por ejemplo, el último reglamento es el área mínima de construcción que tiene que tener una vivienda o un departamento, ¿no? Para poder obtener estos beneficios. Por ejemplo, en techo propio antes eran 25 metros de área de construcción y ahora el mínimo es 40. Claro. ¿No? Entonces, sí, siempre hay cambios, ¿no? Que se rigen por el Ministerio y el Fondo. Y creo que uno de los cambios también bastante sonados fue lo que pasó hace poco, ¿no? Con la vivienda de interés social, o eso es otro... Correcto, eso impacta, porque cada vez que hay un cambio que rige el Ministerio de Vivienda, impacta obviamente en el Fondo Mi Vivienda y en los créditos techo propio Mi Vivienda, que son ligados a las viviendas de interés social. Qué interesante. Ahora, un detalle. En el crédito Mi Vivienda hay unos rangos, digamos, como que unos niveles, ¿no? Correcto. 1, 2, 3, 4 y hasta el 5, creo. Esto lo pueden ver en la web del Fondo Mi Vivienda, también están los datos exactitos, así de según el valor de la propiedad te corresponde tanto o monto de bono. ¿En techo propio también hay estos rangos? Sí, pero la diferencia va por si es multifamiliar o unifamiliar. Más fácil, si es casa o si es departamento. Varían los bonos. Sí. Ahora, los bonos exactos los pueden ver también a través de la página del Fondo Mi Vivienda. Hay una opción de techo propio y ahí se actualizan todos los años el monto de los bonos. Bueno, y les cuento que Edifica, una inmobiliaria en la que ya he tenido la oportunidad de invertir más de una vez, ha lanzado un nuevo proyecto. Se llama Legacy y está en plena avenida Benavides, con departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, flats y estos famosos departamentos flex que maximizan tu inversión haciendo que tengas 2 departamentos dentro de uno. Un proyecto que no puedes dejar pasar en pleno Miraflores. En la cajita de descripción te voy a dejar un botón especial para que conectes directamente con el equipo de ventas. Y, por ejemplo, ya en tu experiencia en el sector financiero, en el caso de Mi Vivienda, ¿cuál suele ser el ticket que más solicitan, por ejemplo, en la entidad en la que trabajas actualmente, por ejemplo? Normalmente a nivel del sistema financiero, el ticket de Mi Vivienda está aproximadamente, el precio de la vivienda aproximadamente entre 300 y 350,000 soles. Buenísimo. Sí, correcto. Ahora, bueno, actualmente trabajo en Banco Pichincha, ¿no? Y
acá el componente de mi vivienda es sumamente alto, ¿no? El 65% de la cartera es mi vivienda y techo propio, y manejamos el ticket más bajo del sistema financiero, ¿no? Entonces, claramente, si veis los números, estamos enfocados en la vivienda social. Mira, qué interesante. Y justo sobre eso quería hablar porque, así como comentábamos en la intro, Victoria es gerente de negocios hipotecarios de Banco Pichincha, y en su experiencia ha estado también en otras entidades financieras. ¿Cuál suele ser el primer stopper o el primer bloqueo, digamos, que usualmente la gente viene, quiere su departamento, quiere invertir, pero le faltó este paso o no se dio cuenta que le faltaba este punto en particular? Suele ser, me imagino yo, el tema del perfil crediticio, que tiene una tarjeta por ahí que no la pagó muy ordenadamente, pero hay algo más, de repente, hay algo por la que la gente usualmente llega ilusionada por un crédito Mi Vivienda o techo propio, y de pronto es, pucha, no me di cuenta que tenía que ver esto antes, que de repente le pueda servir ahí a alguien para que se vaya preparando desde ahora antes de ir al banco. Sí, mira, antes del banco te diría que el principal problema que tienen los clientes es que no cuentan con la inicial. O sea, en el Perú a veces tenemos la cultura del ahorro es baja, entonces muchas veces los clientes llegan, se emocionan, pero lo bueno es que como en el Perú manejamos el bien futuro y la venta de inmuebles, casi el 60% de la venta de inmuebles se da a través del bien futuro, es que las inmobiliarias les dan opciones a los clientes para poder completar este inicial. Y al completar y al darte este cronograma para completar la inicial, también te sirve de ayuda para demostrarle al banco tu nivel de compromiso de pago, ¿no? También se utiliza muchas veces como un plan ahorro, ¿no? Que es una opción que tiene el banco para que los clientes puedan demostrar sus ingresos, no necesariamente con tus boletas de pago, sino con los ingresos adicionales. Ese es un gran tema, el tema del plan ahorro. ¿El plan ahorro aplica para cualquier banco? ¿Todos los bancos tienen ese sistema? Yo te diría que casi todos. Casi todos, ¿no? Casi todos tienen el plan ahorro. Y es una manera, me imagino yo, de demostrarle al banco, oye, sí puedo pagar estas cuotas, ¿no? Y una vez que lo hago 6 meses, ya puedo aprobar el crédito. ¿Funciona algo así? Sí. Te explico. Para poder calificar un crédito hipotecario, Mi Vivienda o techo propio, tienes 2 caminos. Uno es la evaluación tradicional, donde nos adjuntas los documentos tus documentos de ingresos, que puede ser boletas de pago, recibos por honorarios, y pasas una calificación del banco, ¿verdad? Pero si no calificas, porque de repente una parte de tus ingresos son formales y la otra no tienes cómo sustentarlos, tienes la segunda opción o el segundo camino, que es el plan ahorro. El plan ahorro va dirigido a todos los clientes que no tienen cómo sustentar todos sus ingresos. Por ejemplo, muchas veces eres dependiente, de repente eres profesor, tienes un ingreso fijo, trabajas en un colegio, universidad con un ingreso fijo, pero adicional dictas clases y no tienes cómo demostrar esos ingresos. Entonces, para la gente que no tiene cómo demostrar el 100% de sus ingresos, va el plan ahorro. El plan ahorro va... El tiempo del plan ahorro, los meses de ahorro, dependen muchas veces del aporte del inicial. Mientras más inicial aportes, menor es el plazo, ¿no? Por ejemplo, si aportas... los planes de ahorro son diferentes por entidad financiera. Eso sí, lo podrían corroborar cada cliente a través de la página web de cada banco, pero normalmente van de 6 a 12 meses, ¿no? Pero a mayor inicial, menor es el plazo. Correcto, porque lo que estás demostrando al banco es que si tienes una fuerte inicial, tienes un mayor capacity, ¿no? Entonces, por lo tanto, es que los meses de ahorro son menores. Son menores, claro. Y también depende mucho del score del cliente, ¿no? El score crediticio. Todos los clientes, todas las personas tenemos un score y cada entidad financiera evalúa de forma diferente a un cliente, para lo cual es súper importante tener una vida financiera útil para poder generar un buen score crediticio. Justo sobre eso hablábamos en uno de los episodios de la temporada pasada con Eduardo Benavides, que también si no has visto ese episodio sería bien chévere que lo vean, porque
como tú mencionabas, uno de los primeros momentos en los que alguien decide ya comprarse un depa para vivir o una casa con techo propio o algo relacionado es el tema de cómo, si nunca tuve el hábito de ahorro, si no tengo mi salud financiera bien o si de pronto no pagué a tiempo mi crédito, mi préstamo, mi tarjeta, etcétera, no puedo pues conseguir esto, ¿no? De pronto es como que algo, o sea, por ejemplo, me imagino yo para el plan ahorro, no cualquiera podría hacer tampoco el plan ahorro, me imagino, o sea, no es que yo no puedo demostrar, por ejemplo, ningún ingreso, no puedo demostrarte nada, solamente créeme, te puedo pagar. Para mí ya el banco me diría como que, oye, haz el plan ahorro y ya tengo que cumplir ciertos requisitos para hacer un plan ahorro, tener un mínimo porcentaje de la inicial, algo así. Sí, correcto. O sea, siempre tienes que pasar una preevaluación del banco, ¿no? Los ejecutivos de créditos hipotecarios te hacen una preevaluación, ver tu score, te hacen muchas preguntas, consultas para saber a profundidad tu ingreso y de acuerdo a eso te asesoran y te indican cuánto es lo mínimo inicial y cuánto es el plazo del plan ahorro. Claro, pero si yo estoy, por ejemplo, en rojo en mi historial crediticio, ni con plan ahorro voy a poder sacar el departamento, claro. Sí. Justo a eso quería llegar porque usualmente vienen estos temas y uno los sabe o los descubre cuando ya está en el banco o cuando ya está a punto de desembolsar. De hecho, me has hecho acordar que este también es un tema bien importante, que yéndome al otro extremo de la parte más del inversionista, yo he escuchado casos de personas que se confiaron mucho con el tema del banco. No, sí, yo voy a aplicar de todas maneras al crédito, no hay forma, y le dan a la inmobiliaria todo su inicial. O todo lo que puedan tener de la inicial. Ya te doy 100,000 soles porque ya luego veo lo del banco. Y de pronto llegan al banco y es como... No, ¿cómo así le diste 100,000 soles a la inmobiliaria si no sabes si vas a aplicar o no al crédito hipotecario todavía, ¿no? Entonces, algo muy parecido llevando ese lado, que es un escenario bastante desagradable de muchos inversionistas que se tiran a la piscina, que son muy arriesgados, contra alguien que está literalmente comprándose el techo, su depa para vivir, ¿no? Que es un escenario muy distinto al primero. Pero ahí también ocurre mucho el hecho de, bueno, ¿cómo sustento yo, ¿no? que puedo pagar este crédito hipotecario? Y también si tengo una inicial ahorrada, bueno, pues tampoco la voy a dar, por más que sea 10,000 soles, 15,000, 20,000, no es simplemente darle la inicial a la inmobiliaria y ya. Hay que saber efectivamente si yo aplico o no a un hipotecario antes, ¿no? Entonces... Correcto. Sí, correcto. Entonces, ¿qué consejo le darías ahí, Victoria, a los peruanos en general relacionados a cómo hacer para ir ahorrando para un inicial, cómo hacer para mejorar su historial financiero o para empezar a crear uno? De hecho, te cuento, yo tengo algunos asesorados que son muy jóvenes, en realidad tienen 22, 23 años y de pronto tienen toda esta ambición de querer invertir o querer comprar un departamento, una casa, y ya empiezan a ahorrar sus primeros 2,000, sus primeros 5,000, sus primeros 10,000, que ya imagínate es un monto para la edad de 22, 23, un monto bastante alto, pero tienen cada vez más esta ambición. Y así como hay otros también que empiezan quizá un poco después, que en realidad no está ni bien ni mal, todos tenemos tiempos diferentes, pero ¿qué consejo le darías en general a los peruanos que sueñan con un hogar y no se pueden ordenar bien en sus finanzas? Bueno, lo primero sería comenzar con un tema de ahorro, ¿no? Todos los meses por lo menos deberíamos ahorrar un 20% de nuestros ingresos, ¿no? Uh-huh. Eso es por el punto 1. Número 2, crear un buen historial crediticio. ¿Y esto por qué? Porque te permite poder tener mejores condiciones y poder negociar con el sistema financiero mejores condiciones como tasa, como plazos, como montos. ¿Y cómo mejoras este historial crediticio? Primero, pagando puntual tus deudas, ¿no? Por ejemplo, tu tarjeta de crédito. Si tienes tarjeta de crédito, no utilizando la disposición en efectivo, porque cuando tú utilizas la disposición en efectivo, para el banco es una alerta de que estás utilizando un crédito con línea cara, con tasa alta, ¿no? Luego, si tienes un crédito personal, un crédito vehicular, también ser muy puntual con el tema de los pagos y no sobreendeudarte. Es preferible tener 1 o 2 tarjetas de crédito a tener 5, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que
las personas comienzan a ruletear con las tarjetas de crédito, claro, ¿no? pago una con la otra. Pago una, de ahí saco de la otra, pago el mínimo acá. Entonces, lo mejor es poder ordenarnos, ¿no? Entonces, si tú tienes un historial crediticio bueno, vas a poder ir a diferentes bancos y poder optar por diferentes condiciones o diferentes tasas, ¿no? Claro. Y siempre lo mejor antes de salir a buscar una vivienda es tener primero la certeza de hasta cuánto puedes calificar, ¿no? Y luego de eso tener tu carta de aprobación. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir poder negociar mejor con la inmobiliaria. Es diferente que recién llegues a la inmobiliaria sin tener el crédito aprobado, como bien dices, a que tú llegues a un proyecto y digas, yo tengo mi crédito hipotecario aprobado, claro, porque yo califico. Entonces, es solamente convencerte y cerrar, ¿no? En cambio, en el otro caso es, ya tiene inicial, pero ¿y si calificas, no calificas? ¿No? Muchas veces pasa que se cae la venta. Entonces, por donde lo veas, sí, es mucho mejor primero saber hasta cuánto calificas y tener tu crédito hipotecario aprobado, ¿no? ¿Y yo puedo obtener esa carta de aprobación sin tener seleccionado puntualmente qué departamento, qué inmobiliaria? Sí, o sea, correcto. puedo ir simplemente al banco, oye, ejecutiva, por favor ayúdame, quiero saber con mi situación financiera hasta cuánto puedo aprobar y obtener una carta porque me gustaría ir a negociar inmobiliarios. O sea, literalmente podría hacer eso entonces. Sí, claro que sí. Buenazo. A diferencia de un PLD, que es un préstamo personal o una tarjeta de crédito que vas, la solicitas, te lo aprueban, te la desembolsan o te emiten la tarjeta, en el crédito hipotecario no. Tú puedes ir a diferentes entidades financieras, tener tu carta de aprobación y de acuerdo a ello buscar el departamento de tus sueños, ¿no? Claro. O también poder comparar cuáles son las mejores condiciones que se ajustan a tu necesidad. Y en realidad sí, como bien dice Victoria, sí es una gran herramienta de negociación porque ya cuando tú estás ahí en la inmobiliaria preguntando por el departamento o investigando en la web, créeme que vas a ser un lead, una persona interesada a la que le van a prestar seguramente mucho más atención porque ya estás pues precisamente ya con el crédito ahí preaprobado o aprobado. Entonces es mucho más probable que el agente inmobiliario, o bueno, el asesor en realidad de la inmobiliaria, te ofrezca mejores condiciones también, porque ahí tú podrías decir, oye, mira que yo ya lo tengo aprobado, entonces no, si me dejas ahí 50,000, 30,000 soles menos, ya podemos negociar. Y acá les doy un tip también, muchas veces funciona también pedirle al asesor de la inmobiliaria que de repente eleve esto con el gerente comercial o qué sé yo, porque ahí el asesor también va a decir, no, a esta persona realmente le interesa comprar este departamento, ¿no? Y así. Ahora otra cosa, con el banco, ¿no? Si yo ya tengo mi carta de aprobación con una tasa de 8 en un banco, yo puedo también ir a otro banco y decirle, oye, mira, me ha aprobado con 8, ¿por qué no me apruebas tú con 7.8? Una cosa así, ¿no? Entonces, ¿también podría yo negociar ahí? ¿Eso es viable? Sí, es viable, pero ahí tienes dos opciones, ¿no? Mucho depende del inmueble que vas a comprar, porque, por ejemplo, si compras un bien futuro, lo recomendable es adquirir el inmueble por el banco sponsor, eso es ¿no? verdad. Por el costo de la fianza, ¿no? Pero depende mucho de la situación del cliente, ¿no? Porque a veces depende también la rapidez con la que necesites el crédito, ¿no? Hay bancos que son más flexibles, hay bancos que de repente son un poco más duros, entonces depende mucho del momento y la necesidad que tengas en ese momento, ¿no? Buenísimo. Victoria, vamos a pasar a la siguiente etapa de la conversación, que es probablemente uno de los temas que más me preguntan en realidad en Hablemos de Depas, que más dudas hay relacionadas a, que es el tema de las amortizaciones. El tema de cómo hago para que el crédito que saqué ya no esté en tantos años, o me bajen la cuota. En el crédito hipotecario tradicional, hacer amortizaciones, sí es cierto que hay muchas dudas al respecto, igual no es algo tan digerible, pero usualmente se recomienda amortizar a plazo por la cantidad de intereses pues, que te ahorras en el hipotecario tradicional, a menos que necesites pues, una reducción en cuanto al monto de la cuota mensual. Pero hablemos de Mi Vivienda y Techo Propio. O sea, en el caso de Mi Vivienda y Techo Propio, imaginándonos que hemos ido por hipotecar con el banco en ambas situaciones, en el caso de Techo Propio,
imagínate que yo de pronto, no sé, utilidades, vendí una propiedad, vendí un auto, o me cayó la gratis, o mi AFP, o mi CTS, etcétera, Correcto. etcétera. Todo lo que le puede pasar a los trabajadores en Perú, ¿no? ¿Cómo funcionan las amortizaciones en Mi Vivienda y cómo funcionan las amortizaciones en Techo Propio? Mira, en el caso de Mi Vivienda, tú puedes hacer amortizaciones en toda la vida útil del crédito, ¿no? Pero sí hay un acápite del crédito Mi Vivienda donde te indica que mínimo el plazo que debes tener como crédito es de 5 años. Entonces tú puedes hacer prepagos, pero el plazo mínimo que da el Fondo Mi Vivienda es de 5 años. Si tú cancelas tu crédito antes del 5º año, tienes que devolver el bono más los intereses legales. Pero sí puedes ir reduciendo capital y reducir el plazo. Pero el tope mínimo son 5 años. Mira, y en el caso de Techo Propio es... En el caso de Techo Propio sí puedes cancelarlo, no tienes un tope mínimo, ¿no? Y no igual puedes que... ir amortizando, bajar plazo o bajar cuota, ¿no? Y Cualquiera de las dos opciones. Y no tengo que devolver el bono en Techo Sí, Propio. correcto, no tienes que devolver el bono. Ah, mira. Lo que sí, en el caso de Techo Propio, no puedes vender la unidad en 5 años. Ah, mira, qué gran punto. Y por ejemplo, si lo compras al contado también, puede ser que lo compres al contado, pero no puedes vender la vivienda en 5 años, porque de alguna manera lo que te dice el Fondo Mi Vivienda es, se supone que el bono que te da el Estado, que es súper fuerte, es casi el componente es muy alto, casi el 50% del valor de la vivienda. Entonces, ¿cómo vas a vender en 1 o 2 años? Lo que se quiere evitar justamente es que se utilicen estos bonos de una manera inadecuada. Claro, como un inversionista. Correcto. O alguien, claro. Correcto. Y de hecho, claro, sería bastante injusto también. Pero qué interesante, mira, no sabía que en Techo Propio, digamos, no te correspondía devolver el bono, pero claro, es una necesidad muy diferente. En el caso de Mi Vivienda, entonces, si yo cancelo todo el crédito, sí me toca devolver el bono. Pero si lo cancelas antes del 5º año. antes del 5º año, correcto. Y por ejemplo, si yo estoy en el año 4, 3 y hago una amortización como muy importante de casi todo, por ejemplo, el crédito hipotecario, dejando, imagínate, un saldo pequeñito, claro, en teoría no me tocaría devolver nada, pues porque no estoy cancelando por completo el crédito, sino estoy haciendo una amortización grande en todo caso. Puedes hacer una amortización de un monto importante, pero siempre el plazo tiene que ser mínimo 5 años. Ah, claro, claro. Y una pregunta que también he visto por ahí en stickers de preguntas en Instagram y eso. Si yo tengo un departamento con crédito Mi Vivienda, estoy en el año 1, por ejemplo, ¿yo puedo alquilar ese departamento? Lo ideal es que no, porque se supone que el Estado te está dando un bono para que tú puedas adquirir una vivienda para poder satisfacer una necesidad, que es la vivienda, ¿no? Pero bueno, también no hay alguna restricción en que no puedas utilizarlo para alquilar. Claro, ese es un punto interesante porque, claro, hay situaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, si compraste el departamento a través del crédito Mi Vivienda y de pronto te trasladan a otra ciudad por un tema de trabajo o te vas a ir al extranjero, o sea, tiene total sentido, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Sí, pues en realidad es una de las situaciones que he visto más que se aproxima a la situación del inversionista en realidad, porque claro, como en crédito Mi Vivienda soy solo yo y no tengo que demostrar un núcleo familiar y aparte son montos un poco más altos, entonces quizá ahí se aproxima más el tema de las inversiones que claro, en el otro lado, ¿no? Y ni hablar del hipotecario tradicional. Correcto. Ahora, muchas veces lo que pasa en clientes que son jóvenes y quieren invertir es que aprovechan, ¿no? Justamente para comprar un inmueble, de repente en una zona más alejada a Lima Moderna, tienen este beneficio del bono, ¿no? Y de repente alquilas en una zona mucho más céntrica, sí, pero pues. a futuro vas a mudarte a este inmueble, ¿no? Entonces, mucha gente hace eso, porque también, imagínate, de repente trabajas por el centro financiero, entonces comprarte un departamento en distritos cercanos por el centro financiero
es mucho más alto, ¿no? Depende también tu ingreso, tu edad, tu necesidad. Claro, mira la cantidad de situaciones tan distintas que hay. Correcto. De cada persona. En realidad, cada persona es un mundo enorme. Y me imagino en toda tu experiencia que tienes, debes haber visto de todo. Debes haber visto una infinidad de situaciones, una más mixta que la otra. Y hablando de mixta, eso nos trae un poco a la siguiente etapa de la conversación, que también es un tema muy importante, así como las amortizaciones, que son las tasas, ¿no? En el caso de las tasas, por ejemplo, si yo tuviera aquí un papelito de mi tasa de hipotecario tradicional, mi tasa de mi vivienda y mi tasa de techo propio con crédito hipotecario, que claramente sé que es un escenario muy diferente, pero igual, ¿cómo están, digamos, compuestas estas tasas? O sea, usualmente, ¿cuál suele ser mayor que la otra? ¿Son siempre iguales o varían por completo según la persona, como en el hipotecario tradicional? ¿Cómo se encuentra ahora esta situación, por ejemplo? Mira, en el caso de techo propio, mayormente la tasa es flat, ¿no? Ah, mira. Por ahí de repente hay alguna diferencia, pero es mínima. En el caso de mi vivienda es muy parecido a lo que sucede en hipotecario. Las tasas se perfilan de acuerdo al perfil del cliente. Hay una serie de variables para poder otorgar una tasa, ¿no? Ahora, cada banco tiene políticas diferentes, pero es similar en el tema del score crediticio, en el tema de los ingresos, ¿no? Sí, no es una tasa estándar, depende, cada cliente tiene una tasa diferente. O sea. Y esta que mencionabas de techo propio suele ser menor entonces que el resto de productos. O sea, normalmente la tasa de techo propio suele ser mayor porque los tickets son más bajitos, correcto. ¿no? Sí. Mira. Sí. Claro, tiene todo el sentido. ¿Hay algún buen momento, Victoria, para, no sé, hay un mejor momento que otro para acercarnos a un crédito hipotecario? Digamos, ¿es más buena idea o es mejor idea sacarlo fin de año, inicio de mes, fin de mes? O sea, ¿hay algún truquillo ahí interesante para obtener uno? No, de verdad que depende mucho la necesidad de cada cliente, ¿no? Okay. Hoy en día estamos en una coyuntura donde en el último año hemos tenido una baja de tasas importante, sí, entonces correcto. Creo que es un buen momento para poder solicitar un crédito hipotecario. Por el lado de mi vivienda, los bonos son sumamente atractivos para los clientes, los cuales te permiten completar la inicial y bajar el monto de la deuda, ¿no? Y en el caso de techo propio, creo que estamos en el mejor momento, ¿no? De verdad que el bono de techo propio, al ser casi el 45 o 50% del monto total, pues resulta muy conveniente al cliente que tiene una necesidad de vivienda. Claro, mira, ahí el bono es completamente diferente, es bastante alto. ¿Hay alguna zona, Victoria, en Lima donde más se está vendiendo techo propio? ¿Hay alguna región en particular? Sí, normalmente hay proyectos en el Cono Norte, ¿no? Tenemos proyectos en Comas, en Caraballo. Hay constructoras inmobiliarias importantes que ya han entrado a este negocio, ¿no? A este desarrollo, ¿no? Por ejemplo, tienes Portales, donde ellos son líderes en la colocación de ventas de techo propio y tienen la cartera súper diversificada, ¿no? Proyectos en Piura, Chiclayo, Trujillo, Mar Verde. Buenazo. Después acá en Lima tienes Enacor y también tienes otras inmobiliarias, de repente más pequeñas, pero muy buenas también que están en este negocio. Y ahí también es importante para los que nos están escuchando saber que comprar, digamos, en conos también es muy útil saber que si me acerco lo más posible a vías de conexión, como por ejemplo alguna estación del tren, por ejemplo, de la línea 1 o alguna estación del metropolitano, ¿no? Me conecta muy fácil y rápido a todo Lima en realidad. Entonces seguramente ahí, por ejemplo, hace un tiempo hablaba de un proyecto en San Juan del Urigancho que estaba muy cerca de la estación Pirámide del Sol, ¿no? Que claro, la estación Pirámide del Sol, yo me subo ahí y llego a San Borja en 12 minutos. Entonces es bastante interesante porque sí me gustaría que las personas que nos están escuchando igual tengan ese criterio al momento de comprar, que sirve mucho. Obviamente, seguramente el ticket va a ser un poquito más mientras más cerca estás a la estación, pero es un valor o un factor en realidad importante
darnos cuenta, ¿no? Al momento de comprar algo en, digamos, zonas norte, zonas sur de Lima. Depende de la necesidad y depende también dónde Correcto. radica el cliente, ¿no? Hay clientes que su vida gira en torno a el norte, ¿no? Que Claro. tanto su trabajo, los hijos estudian en colegios cercanos, ¿no? Mucho depende de ello, ¿no? Pero sí, hoy en día vemos que el tema de techo propio cada vez está creciendo. Por ejemplo, acaban de lanzar un proyecto techo propio en Chancay, ¿no? Entonces Mira eso es histórico, En sí, una. claro que sí. Qué bacán, qué chévere. Y justo te quería preguntar eso, en provincias, ¿cómo es un poco la fotografía? En provincia, como te mencionaba, normalmente casi todos son casas, son multifamiliares. Entonces son terrenos normalmente de 70, 80 metros cuadrados con un área de construcción que va desde los 30 a 40 metros, ¿no? Y permite al cliente hacer una construcción hacia arriba. Claro, Correcto. porque ahí el techo propio me vende a mí en todo caso un lote. Correcto. Claro, un lote ya independizado, un lote pues con todos sus papeles, ¿no? Y todo obviamente si no, no estaría en la base de Correcto. techo propio. Y es como comprarme un terrenito, un terreno en realidad. Tal y a cual. partir de ahí empezar a construir ya según la normativa de la zona, me imagino. Correcto. En provincias existe mucha informalidad, hay mucho tráfico de terrenos, entonces muchas veces los clientes no saben y compran lotes con tizas, sin ningún tipo de habilitación, sin ningún tipo de documento, ¿no? Pero en cambio, en el caso de techo propio, combates justamente esto, la informalidad Claro. que tanto nos cuesta como país. Entonces acá puedes adquirir una casita con habilitación, con pistas, veredas, con parques, en zonas seguras, ¿no? Qué importante eso, porque sí, también he visto que no solamente los, digamos, lotes hechos con tiza y ya, sino también la autoconstrucción es un poco el gran enemigo del desarrollo, pues, urbano y también del Perú, ¿no? Porque tú sabes perfectamente que la autoconstrucción tiene un montón de temas informales y ni siquiera contratan a veces arquitectos y simplemente es ya mi maestro de obra que me arme esto. Y al final, pues un país hipersísmico como en el que estamos, imagínate, Correcto. de pronto no. Sí vale la pena invertir, digamos, en ya activos que van a hacer que, digamos, el espacio que habitas no solamente sea bonito y el de tus sueños, sino también que sea seguro, sostenible, formal. Entonces yo creo que eso es muy importante y creo que espacios como estos también, que en realidad me gustaría que hayan más, ¿no? Hablando de temas hipotecarios, ayudan un poco a difundir eso, ¿no? A que más personas tengan un poco más de conciencia de comprar formal, construir formal y ser formales en realidad en sus ingresos, porque en realidad sirve mucho también ser formal, tributar, pagar tus impuestos al momento de pedir un producto financiero, ¿no? Por ejemplo, si alguien alquila un departamento, una casa o lo que sea, yo sé que a nadie le gusta pagar el 5% de la renta de primera categoría, pero de verdad que termina siendo muy útil al momento de que vas al banco, porque es mi única forma de demostrar que estoy alquilando esa propiedad. Correcto. Entonces ser formal en realidad también me ayuda a largo plazo para lo que viene después. Y creo que es algo que me gustaría que se lleven los oyentes de este podcast. Victoria, para ir yéndonos a temas un poquito no tan cercanos a financieros, hipotecarios, que creo que lo hemos cubierto bastante bien. Hemos hablado de tasas, hemos hablado de amortizaciones. Yo quería hablar un poco más ahora de data, un poco más abierta, más general, en base a tu experiencia también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué departamentos, qué ciudades en Perú están teniendo algún tope en ventas de unidades inmobiliarias o de lotes? ¿Hay algún departamento en Perú, por ejemplo, que están, digamos, creciendo mucho? Sí, correcto. O sea, tenemos ciudades, por ejemplo, como Piura, ¿no? En el norte del país, Piura se está moviendo muchísimo. Hay un buen desarrollo de inmobiliario con una oferta variada de proyectos, ¿no? Proyectos techo propio, proyectos Mi Vivienda, también con crédito hipotecario, hay oferta de lotes, terrenos, vemos una diversidad de productos en Piura, ¿no? Aparte, la economía también está súper bien. Piura tiene diferentes tipos de ingresos, ¿no? Chiclayo, en el caso de Chiclayo es mucho más informal, ¿no?
Hay mucha venta de lote, hay mucha venta de terreno, pero ahí sí le pediría a los clientes que por favor se aseguren, pregunten acerca de los títulos de propiedad, sobre el saneamiento de esos terrenos, ¿no? Muchas veces nos emocionamos, decimos, uy, un terreno, 20.000, 25.000 soles, cuando lo más importante es saber si ese terreno está saneado, ¿no? También vemos desarrollo en Chiclayo de departamentos, proyectos Mi Vivienda, techo propio, y bueno, Trujillo también, ¿no? Que se mueve muchísimo. En Chimbote también ya estamos viendo tal cual. Chimbote, bueno, es una economía que se mueve mucho y depende de la pesca, del comercio, ¿no? Pero también vemos proyectos cada vez más de Mi Vivienda. Ica también es una plaza en el cual, por ejemplo, hay mucho desarrollo de techo propio. Es una plaza, es una ciudad donde todavía, por ejemplo, ahí ves mucho más desarrollo de vivienda, de casas, ¿no? No ves todavía la construcción hacia arriba, porque Ica tiene mucho terreno y terreno a buen precio para todavía hacer desarrollo de casas, ¿no? Arequipa también es una plaza que se mueve muy bien, con desarrollos de edificios, con una oferta variada. Hay proyectos de techo propio también. Y bueno, Cusco también es una plaza importante, ¿no? En Cusco mucho más legado a Mi Vivienda o hipotecario. Buenísimo. Por el ticket, ¿no? Mencionabas hace un momento Chancay. Es uno de los primeros proyectos techo propio, entonces, en la zona. Sí, entiendo que recién se acaba de lanzar. Es una empresa inmobiliaria muy importante, con gran experiencia, que es la primera que está apostando y está poniendo la primera piedra en la ciudad, ¿no? Es de verdad que es histórico. Qué bonito. Es histórico. Justo ahí, mitigar riesgos, creo que es una de las cosas que, digamos, que si yo tuviera que decir cuál es mi misión en Hablemos de Depas, es mitigar riesgos en realidad. Tú con todo esto que estás escuchando, información a la vena, información de las personas que, digamos, tienen toda la experiencia y son los reales players del sector financiero, inmobiliario, hipotecario, si de algo te sirve todo esto es reducir riesgos, que cuando ya vayas al banco o vayas a la inmobiliaria, tomes las decisiones y los pasos correctos, ¿no? Entonces, acá tengo dos preguntas. La primera, para que no se me vaya, ¿cuánto de inicial debería un peruano tener, haber ahorrado para pensar en un proyecto techo propio, por ejemplo? Por lo menos ¿cuál es la recomendación en promedio? La inicial mínima de techo propio es 5%, pero yo creo que con un 10% te aseguras. Primero te aseguras en que pueda ser mucho más fácil concretar la aprobación del crédito, ¿no? En el caso de Mi Vivienda también es 10% y en el caso de hipotecario también. O sea, yo te diría que es lineal un 10%, sí, ¿no? Pero eso va a depender mucho también de tus ingresos, de tu formalidad, de tu score. O sea, depende mucho. Por eso es sumamente importante que antes de adquirir el departamento, la casa, pases primero por el banco, ¿no? Para que puedas hacerte una evaluación. Claro, y justo el otro detalle que iba a comentar sobre mitigar riesgos. Yo, por ejemplo, imagínate que me interesa techo propio, es mi primera vivienda, voy a construir ahí. Yo mitigaría un montón de riesgos en realidad, entonces, si es que llego a la inmobiliaria a través de la web de Mi Vivienda. Sí. ¿Correcto? Correcto. Uno es a través de la web, asegurando que el proyecto cuenta con la certificación del Fondo Mi Vivienda, es decir, si cuenta con el código de techo propio. ¿Y cómo averiguo eso? En la web o acercándote o llamando al Fondo Mi Vivienda, ¿no? Primero es asegurar que tenga código techo propio. 2, también cómo se está desarrollando ese proyecto. Es diferente que el proyecto sea con recursos propios o que lo respalde alguna entidad financiera, ¿no? De alguna manera el proyecto, al estar financiado por una entidad financiera, te da un respaldo, ¿no? Y te da alguna seguridad. ¿Por qué? Porque ese banco ya revisó tanto el historial, el performance del desarrollador inmobiliario y también ha evaluado el proyecto en sí, ¿no? Si el terreno está saneado y todas las aristas, ¿no? Es totalmente diferente cuando un proyecto, y no solo para techo propio, sino para Mi Vivienda o hipotecario, cuando el proyecto viene respaldado por una entidad financiera. Eso es un tema muy importante en realidad. Y sí, efectivamente, en el plan de mitigar riesgos, como informarte, escuchar podcast o
visitar la web del Fondo Mi Vivienda o la web del banco, también está en ver si el proyecto está siendo financiado por uno, ¿no? Porque eso también mitiga más incluso el riesgo de que algo salga mal, ¿no? Con esto. Correcto. Claro, yo imagino que una vez que ya tienes esos 2 checks, ya es mucho menos probable, ¿no? Por no decir cero probable, pero mucho menos probable que ocurra algo, pues, con tu compra, con tu inversión, ¿no? Porque me imagino que igual cumples bastantes requisitos para estar en la web del Fondo Mi Vivienda y encima que un banco esté, digamos, siendo el sponsor del proyecto, ¿no? Porque de hecho yo de desarrollo inmobiliario no sé nada, pero sigo a bastantes capos ahí en Instagram y en redes sociales como, no sé, Fabricio Canochi, Pamela Galvez, que espero muy pronto invitarlos también, que efectivamente, o sea, que un banco esté patrocinando, no sé si es la palabra ya, pero sponsoreando mi proyecto, correcto, sí hace mucho que, o sea, sí baja mucho el tema de poder confiar, ¿no? Porque he visto por ahí en algunos screenshots, fotos, o sea, le piden a la inmobiliaria una serie de documentos, pero ya bien profundos, me imagino, ¿no? Entonces, para poder cumplir yo todo esto, tengo que meterme todo el trámite, entonces eso ya me acerca mucho más a mitigar riesgos, ¿verdad? Correcto, o sea, el banco cuando antes de financiar un proyecto hace una evaluación integral del proyecto, ¿no? El tema técnico, el tema legal, el tema del producto, el tema de la experiencia del desarrollador inmobiliario, hace una evaluación 360, ¿no? Todas las entidades financieras. Y son áreas especializadas, ¿no? Son áreas de negocio inmobiliario especialistas en poder hacer la evaluación. Claro. De esos proyectos. Si deseas que un abogado revise la minuta o tienes algún problema con junta de propietarios, estudio de títulos o básicamente cualquier necesidad del sector inmobiliario relacionado a aspectos legales, te recomiendo mucho conversar con Yair Peralta de departamentolegal.p. En la cajita de descripción voy a dejar un link especial para que te contactes directamente con él. Él es un abogado con más de 10 años de experiencia en el sector, forma parte del equipo de expertos de Hablemos de Depas hace ya buen tiempo. Viendo justamente los precios que hablabas hace un momento, yo creería, por tirar un número al aire, ¿no? Que habiendo ahorrado unos 20,000, 15,000 soles, 18,000 soles más o menos, ya podríamos estar pensando y aparte tener por supuesto un perfil crediticio bueno, ya podríamos estar pensando en poder acercarnos, explorar, ¿no? En una inversión inmobiliaria. Sí, esto correcto. Hablando de unidades incluso en los conos, ¿no? Pero de repente en provincias incluso el número puede ser similar o incluso quizá un poquito menor, pero lo digo igual para que las personas que nos están escuchando tengan alguna idea más o menos de, oye, ¿como cuánta plata debo tener ahorrada para pensar en techo propio, pensar en mi vivienda, ¿no? Me imagino que en techo propio también uno de los requisitos es precisamente, como en mi vivienda, pues no tener ninguna propiedad claramente a tu nombre. Y esto me recuerda a una pregunta que me hicieron hace muy poco, menos mal me acordé. Si yo soy dueño, propietario de un inmueble, un departamento, una casa, pero solamente doy un porcentaje, ¿aplica igual para mi vivienda o no? No, ya no. Porque ya igual soy dueño, Sí, así sea 1%. correcto. Ah, mira, Correcto. qué curioso. Alguna vez me hicieron esa pregunta por Instagram, me acuerdo, y yo me quedé, no sé. No. Creo que no, pero mejor le pregunto a una experta a ver qué me dice. No puedes tener ni un porcentaje Claro. de alguna vivienda. Ahora, puede ser que de repente tengas por ahí un local comercial, eso se tendría que revisar, ¿no? Pero eso mira. pasa a evaluación por el Fondo Mi Vivienda. ¿Y si soy dueño de un terreno? Tampoco. Tampoco. Ah, ya, perfecto. Y para no quedarme con la duda también, extranjeros, Victoria, extranjeros que viven en Perú, ¿pueden aplicar al crédito Mi Vivienda, a techo propio? Sí, el crédito Mi Vivienda pueden aplicar extranjeros, Ah, ¿no? mira. Pero que tengan sus papeles Claro. en Perú. Ah, mira, claro, ya una vez todo en orden, digamos, ¿no? Podrían también aplicar. O sea que techo propio Mi Vivienda no solamente es para peruanos, sino Correcto. también para extranjeros que tienen, digamos, todo en regla aquí, no necesariamente nacionalizados, entiendo. Correcto. Ah, mira, qué bacán, qué bueno, qué bueno. Sí, he tenido por ahí algunas personas en las redes que me han hablado, me han contado su experiencia de comprar con crédito Mi Vivienda y techo propio siendo extranjeros, y eso también es bueno saberlo. Y peruanos en el extranjero, Victoria, por ejemplo, que viven en Estados Unidos o viven en España, qué sé yo, que quieren invertir en Perú con crédito Mi Vivienda o techo propio, ¿cómo está ese proceso ahí digitalizado? ¿Es posible? ¿Tiene que venir la persona sí o sí a Lima o a Perú? En ese caso sí pueden calificar al tema de bonos, pero
Para el crédito, sí, cada entidad financiera maneja requisitos diferentes, Ya, ¿no? ok. Pero sí, o sea, tú teniendo un DNI peruano puedes calificar el bono de techo propio, ¿no? Independientemente de dónde estoy yo ubicado en el mundo. Correcto. Para el caso de techo propio sí, porque recordemos que en techo propio puedes obtenerlo al contado. Claro. O a través del crédito, pero para el lado del crédito sí ya depende de cada entidad financiera. Y para el caso de mi vivienda también. Tienes que pasar la evaluación de cada entidad financiera, ¿no? Que tienen requisitos o políticas diferentes. Mira, lo de techo propio al contado es algo que yo nunca había escuchado. La verdad que no lo sabía. Y qué bueno que lo comentamos acá para no quedarme también con la duda, Victoria, ya para ir terminando. El crédito Mi Vivienda, creo, o me inventé horrible, pero el crédito Mi Vivienda creo que también sirve para hacer remodelaciones de casas. El crédito Mi Vivienda también sirve para hacer construcción de terreno, ampliación y remodelación. Ahí sí los invitaría a entrar a la página web del Fondo Mi Vivienda, porque no todas las entidades financieras otorgan este tipo de créditos. Ok. ¿No? Entonces, mayormente este tipo de crédito va a través de alguna caja, ¿no? Buenísimo. O alguna financiera. Claro, ya ahí dependerá pues de las políticas de cada entidad. Victoria, te agradezco muchísimo realmente haber estado aquí. Yo sé que tienes una vasta experiencia en el sector inmobiliario, financiero, y no quería terminar la entrevista sin preguntarte y también, bueno, también felicitarte. Sé que hace muy poco obtuviste un ascenso cambiando de trabajo y te felicito en verdad por eso, porque gracias, cuando vi ahí en LinkedIn dije, ¡ay, qué bien, Victoria, qué chévere por el logro, digamos, en el mundo corporativo, ¿no? Todo esto ya en el día a día, en la chamba, es retador siempre, ¿no? Ahí quería preguntarte, Victoria, ¿hay alguna herramienta, algo que tú, digamos, en tu día a día, digamos, en lo digital que se ha vuelto todo ahora en el trabajo, te ayuda a mantenerte organizada, mantenerte siempre al día, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el día a día que sin estas herramientas yo no salgo a trabajar, ¿no? Digamos, ¿cómo así te organizas? Bueno, tengo una agenda, ¿no? Normalmente tengo la agenda de mi trabajo, que ahí tengo todo mi horario organizado, y también manejo una agenda personal, ¿no? Bueno, sí. Sí, con el cual ahí me trato de estar organizada entre el trabajo, la familia, los amigos. Sí, me imagino que debe ser también un orden ahí estricto para poder mantener. A veces no todo está en piedra, ¿no? Pero verdad. al menos nos da un orden. Sí, y a veces salen invitaciones a podcast también que tienes que mover ahí. No, yo encantada de estar acá. Muchísimas gracias, Victoria, y gracias también a ti por haber escuchado un nuevo episodio de Hablemos de Depas con Victoria Pérez. Victoria Pérez, como les contaba, es gerente de negocios hipotecarios del Banco Pichincha, y estoy seguro, a mí la verdad me ha servido muchísimo conocer mucho más del techo propio, de mi vivienda, y también de todas las perspectivas de dónde están ocurriendo más estos desarrollos, ¿no? La verdad que ha sido una conversación muy grata. Te agradezco muchísimo, Victoria. No, gracias. No sé si quieres dejar algún mensaje final a la comunidad, invitarlos a tener un hábito, no sé, más interesante de ahorro, qué sé yo. Ay, no, gracias. Bueno, yo invitaría a todos los clientes que quieran comprar alguna vivienda, algún departamento, acercarse a las entidades financieras, acercarse a los bancos, porque creo que ahora estamos en el mejor momento para poder adquirir un crédito, ¿no? Comprar una vivienda. Tenemos muchas facilidades. Muchas veces los clientes ven al banco como el ogro, o como que le tengo miedo, que me cobre intereses, pero no es así, todo lo contrario. Acérquense, porque hoy en día la banca y las cajas o financieras tienen muchas facilidades para poder otorgar este tipo de crédito, tanto sea hipotecario, mi vivienda, techo propio, y los diferentes medios de calificación, ¿no? Como la calificación tradicional o el plan ahorro. Así que siempre va a ser el mejor momento para comprar una vivienda, ¿no? Creo que es la mejor inversión, y bueno, y acá tenemos a Artur, que es un referente, y yo también te sigo. Gracias, y nada, Victoria. Y para los que quieran contactarme, bueno, tengo mi LinkedIn, ¿no? Y mis redes sociales como Victoria Pérez. Buenísimo, Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haber escuchado un nuevo episodio de Hablemos de Depas, y nos vemos en el próximo episodio. No olvides suscribirte en YouTube, estamos también en Spotify y Apple Podcast, ahí para que puedas darle el botón de seguir, y seguir, por supuesto, mitigando riesgos, difundiendo información sobre el
mundo hipotecario e inmobiliario y aprendiendo todos juntos un poco más de este sector que es amplísimo, que podemos hablar de todo en realidad y que a mí me encanta por alguna razón que nunca entenderé. Me terminó apasionando esto, así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.